Toda la historia de España en 10 minutos. Reconquista, conquista, Inquisición, la Armada. Franco, todo esto es parte de la historia de un país que ocupa la mayor parte de la península ibérica. Ya les hemos contado sobre algunos eventos de la historia de España. Ahora, a petición de muchos de ustedes, les contaremos brevemente la historia de este país desde la antigüedad. Pónganse cómodos, comenzamos. La historia de España comienza con los fenicios, quienes fundaron colonias en la costa sur de la península ibérica alrededor del año 1000 a.C., entre ellas ciudades como Cartagena, Córdoba y Cádiz, que hasta el día de hoy conservan su grandeza e historia. A través del Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar se desarrollaba un activo comercio y Aníbal, tras la Primera Guerra Púnica, expandió los dominios de los cartagineses hacia el este de la península. Sin embargo, tan solo 20 años después, tras la Segunda Guerra Púnica, el control de estos territorios comenzó a pasar a manos de los romanos. Fue hasta principios de nuestra era cuando España quedó completamente bajo control romano en poco tiempo. Se convirtió en la segunda región más importante del Imperio Romano después de la península itálica. Cabe destacar que, de España provinieron 3 de los 5 buenos emperadores de Roma: Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Por esta razón, y debido a algunos eventos posteriores, la España moderna se asemeja mucho más al legado del Imperio Romano que Italia misma, ya que, incluso tras un breve dominio de los godos, España también fue parte del Imperio Bizantino. Durante ese tiempo, el sur de Iberia fue controlado por una parte superviviente del Imperio Romano, invitada por el aristócrata rebelde Atanagildo. Los bizantinos lograron establecerse en el sur de España durante 50 años debido en gran medida a que en esas tierras aún prevalecían las normas romanas y sus habitantes eran hostiles a los godos. También desempeñaron un papel importante los fuertes vínculos comerciales con Constantinopla. A principios del siglo VI, los visigodos expulsaron a los bizantinos de la península, restaurando la paz en tierras españolas, pero nuevamente, por poco tiempo, en el año 711, bajo el mando del anciano Ibn Sied, los musulmanes moros iniciaron la conquista de la península ibérica desde Gibraltar, marcando el comienzo del dominio musulmán en España, uno de los periodos más prolongados en su historia. La Reconquista, con sus largas campañas por la libertad e independencia, será un tema que detallaremos en otro video. Aquí solo haremos un breve recorrido. Los árabes lograron rápidamente conquistar las tierras visigodas, excepto una pequeña franja al norte de la península, Asturias, que durante siglos sería el bastión y punto de partida de la Reconquista. Los moros intentaron avanzar más en Europa, pero solo lograron devastar algunas provincias francesas cercanas a los Pirineos, donde fueron derrotados por Carlos Martel en el año 732 en Poitiers. El auge de la España cristiana comenzó en el siglo X gracias a los reyes Alfonso V, Sancho III y Fernando I. Contribuyeron de diversas maneras al establecimiento de un Estado español unido y libre, desde la promulgación de leyes hasta la imposición de tributos a los moros. Aunque en el siglo X hubo un retroceso en la Reconquista, apenas 100 años después, en términos históricos una gota en el océano, tuvo lugar la decisiva batalla por la independencia de España de los árabes. El 16 de julio de 1212, en el Valle de Tolosa, se libró la batalla de las Navas de Tolosa. El ejército, compuesto principalmente por tropas de los estados de la península ibérica, además de cruzados, caballeros de diversas órdenes y cristianos de distintos países, derrotó a los moros. En las 2 décadas siguientes, España quedó casi completamente liberada del dominio árabe, y el último estado moro, el Emirato de Granada, dejó de existir en 1492, poniendo fin a la Reconquista. Un evento importante al final de la Reconquista fue la unificación de los principales reinos de la península ibérica en un solo reino español.
Esto ocurrió en 1469 con el matrimonio de la reina Isabel I de Castilla y León y el rey Fernando II de Aragón, Sicilia y Nápoles. Simultáneamente al fin de la Reconquista comenzó la era de la conquista española de América. En 1492, Cristóbal Colón, financiado por los reyes católicos, organizó una expedición a la India, pero en su lugar descubrió las islas del Caribe, así como América del Sur y del Norte. Aunque Colón pensó que había encontrado una ruta a la India y no un nuevo continente, esto no impidió la expansión española. La colonización de América fue llamada la conquista. Los protagonistas de la conquista fueron los conquistadores, en su mayoría caballeros. Tras el fin de la Reconquista, un factor importante que impulsó su número fue que, al salir de Europa, los españoles quedaban libres del poder real y eclesiástico. Los ambiciosos españoles partían al Nuevo Mundo en busca de las riquezas de sus habitantes indígenas. A pesar de su inferioridad numérica, los conquistadores españoles sometieron a pueblos como los aztecas, incas y mayas. Entre los líderes más destacados de la conquista estuvieron Hernán Cortés, Hernández de Córdoba y Francisco de Montejo. Con la conquista comenzó el siglo de oro de España, durante el cual la corona española se convirtió en la potencia política más fuerte de Europa, aunque no por mucho tiempo. Debido a los matrimonios dinásticos, el monarca español fue Carlos V de la Casa de los Habsburgo, quien en 1519 también se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque seguía siendo rey de España, se ausentó del país, lo que causó descontento entre los españoles y resultó en la revuelta de las comunidades. Sus demandas incluían el gobierno directo del rey en España, el reemplazo de funcionarios extranjeros por españoles, la limitación del absolutismo y la convocatoria regular de las Cortes. Las Cortes, los parlamentos de España y Portugal, aprobaron estos cambios a regañadientes. Aunque la revuelta fue sofocada, Carlos promulgó una amnistía total, reduciendo significativamente los privilegios de la nobleza. No obstante, las Cortes continuaron financiando sus guerras contra Francia. A pesar de esto, España alcanzó su apogeo en el siglo XV, en gran parte gracias a sus colonias. Incluso logró anexar temporalmente Portugal y sus territorios de ultramar. Entre las causas de la decadencia de España, que comenzó a fines del siglo XV, se pueden destacar varias claves. La primera fue la desigualdad social, donde una parte de la población vivía en la pobreza mientras otra gozaba de las riquezas coloniales. La segunda fue el despilfarro del oro traído del Nuevo Mundo. En lugar de invertirlo en la economía, la corona española lo usó para financiar la dominación de los Habsburgo en Europa y fortalecer a la Iglesia católica. La economía, en lugar de desarrollarse, se estancó. Las ciudades comerciales perdieron su estatus, pues el dinero español estaba más ligado a guerras constantes contra Francia que al comercio. Compartan su opinión sobre este importante periodo histórico. ¿Qué eventos creen que fueron cruciales para el ascenso y la caída de España? Dejen sus comentarios, denle me gustas si disfrutaron el video y no olviden suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos.